Entonces, el ejercicio que vamos a ver a continuación es el ejercicio de escala, el contenido que emana de la escala de la obra de arte. Este es un ejercicio bastante sencillo, al igual que el de texto, y precisamente quise comenzar la presentación con un ejemplo que ya habíamos visto en el ejercicio de suplementos verbales. Si recuerdan, yo les había dicho que estas piezas eran un ejemplo de cómo hay un equilibrio entre dos contenidos, entre la naturaleza del texto y la escala. Entonces ya esa explicación la vimos, pero hay que tener en cuenta que para que este texto banal, que suele aparecer en un post-it o en un mensaje de WhatsApp o una nota pequeña, tome una dimensión de obra y sea absurdo y el absurdo se sobredimensione, se logró con un ejercicio de escala, se logró llevándolo a una escala monumental. Entonces, es un ejemplo de cómo hay un equilibrio. Pues vamos a mirar piezas donde la escala carga de sentido. Por ejemplo, y eso es algo, es imposible un ejercicio puro, ténganlo claro. En la escala no puedes hacer un ejercicio donde solamente haya escala, como si podía hacerse en el ejercicio de suplemento verbal, un ejercicio con solamente suplemento verbal. En este caso no, porque tiene que haber algo que tú lleves a escala, ¿no? Entonces, en el anterior, pues vimos la fusión entre texto y escala. Acá estamos viendo la fusión entre imagen, o sea, representación y escala. También creo que en esta obra es importante el material un poco, pero no es demasiado, puede ser uno u otro. Sin embargo, la escala toma su verdadera dimensión en relación con la representación. Estas piezas de Damien Hirst me parecen muy interesantes porque son como esos maniquís de anatomía, pero llevados a una escala de monumento. Entonces, coge esa connotación de convertirse en una especie de contramonumento, porque uno piensa, bueno, ¿qué sentido tiene hacerle un monumento al cuerpo físico cuando normalmente un monumento es para referenciar a una persona por lo que sea que haya hecho, ¿no? En su vida o sus logros, un rol histórico que haya tenido, etcétera? Entonces es la dimensión como sujeto más no la dimensión del cuerpo la que se lleva al monumento público. Entonces creo que ahí Hears hace un antimonumento muy interesante precisamente por la escala, porque hace una operatoria de escala, de llevar algo de la escala humana a la escala monumental. Entonces fíjense que hasta ahora la escala está siendo como un catalizador, viene aparejada a otro contenido y lo cataliza, lo dispara. Esto es una obra de Wilfredo Prieto, es un chistecito bastante sencillo, pero curioso que él lo que hizo fue un grano de algo que en Cuba llamamos chícharos, que para ustedes es como una especie de arberja. Es como la comida más popular en Cuba de cuando uno no tiene plata, ¿sabes? Es lo más barato. Cuando te dicen come chícharo es que de verdad no tiene más nada. Entonces él hizo un mapamundi con su propia sangre sobre una de estas, uno de estos granos de chícharo. Es un ejercicio también de escala, ¿no? Pero fíjense, quería ponerles este ejemplo porque aquí la cosa se puede dañar. Hay un ejercicio de escala, ¿no? Que es llevar un mapamundi a un espacio pequeño, pero no es el mundo lo que estás llevando, es un mapamundi. Y un mapamundi puede tener cualquier tamaño. Entonces yo creo que aquí la sangre de él como material, el chícharo, que es otro material que en este caso se vuelve soporte, la representación del mapamundi empieza a cargarlo y la escala no termina siendo lo más importante. Entonces les pongo este ejemplo para que tengan cuidado porque a veces sobrecargamos demasiado de contenido en un trabajo y perdemos de vista el asunto. Miren esta otra pieza del mismo. Esta es un chiste realmente, pero me parece interesante porque es un juego de escala. Él consiguió muchos objetos que en alguna parte tenían una esfera, desde algo minúsculo hasta, hasta terminar por allá atrás en un bar. Lo último que hay por allá es un bar y ahí había una persona sirviendo trago y todo, ¿no? Un bar que era con forma de esfera, como un coco. Entonces aquí hay algo chistoso y la obra se llama Avalancha, entonces sí es un comentario sobre la escala,
esta obra porque es un juego de objetos. Sin embargo, tengan cuidado porque no es una obra que comunique nada, la verdad. Solo quería ponerles el ejemplo de cómo a veces el artista simplemente juega con la escala para construir algo curioso, más no algo diciente, y eso es un peligro. Entonces, tengan mucho cuidado con ese tipo de propuestas que son solamente formal. Esto era un ejercicio formal y era un chiste. En verdad, al final había un barman allá sirviendo trago en la última esfera, ¿no? Luego tenemos la variante distinta. Esta obra sí me parece muy importante porque está construyendo sentido con la modificación de la escala de una cama. Entonces, al modificarla y fusionarla con la representación de una montaña rusa, construye una idea muy interesante. Esta es una obra de los carpinteros y habla, para mí habla de esa idea del sueño como un espacio también de, ¿saben? De altos y bajos, de contrastes, de conflicto, de adrenalina incluso, el espacio del sueño, ¿no? Entonces, me parece una obra muy poética, muy bonita y es más sintética porque solo fusiona representación y escala. Estas piezas de los carpinteros también son piezas esencialmente de escala que no son tan dicientes, pero es un ejercicio bonito de cómo se lleva un objeto inútil, desechado como un clavo doblado, con una operación de escala se convierte en una escultura para espacio público gigante y a mi juicio muy bonitas, ¿no? Con muy buena ejecución. También tienen unas piezas que se llaman catedrales, como la que está al fondo o como esta, que son pues construcciones ya de ladrillo donde lo que hace es reproducir las puntas de herramientas como atornilladoras y gubias, herramientas así de trabajo de taller que tienen puntas, entonces las llevan a esa escala como de torres. Este es otro ejemplo de un ejercicio de escala y fíjense, acá lo que hace es combinar un objeto con otro. Coge todo un auditorio y lo altera, cambia los asientos y los convierte en asientos muy minúsculos que estando sobre el piano vuelven a aparecer un auditorio, pero que está como justo frente al intérprete, ¿no? Me parece un ejercicio bonito, este sí me parece un ejercicio muy lindo, de escala, muy sutil y con una posibilidad de lecturas como bastante abierta, combinando nuevamente la representación con la escala. Y fíjense que la escala sigue siendo un catalizador. Miren que nunca hemos visto hasta ahora un ejemplo con escala solo. Esto es otro ejemplo que no me detendré mucho, pero pues sí, escalaron esa raqueta hasta llevarlo a un formato donde una ventana quepa ahí. Es un comentario chistoso, ¿no? Pero no muy profundo. Sin embargo, esta obra me parece que sí es bastante interesante y este artista, Joachim Herz, es famoso por construir precisamente antimonumentos o contramonumentos. Son monumentos atípicos y este es un monumento que él hizo a las víctimas del fascismo en Berlín. Entonces construyó un obelisco con paredes de plomo, invitando a la gente. Había una placa ahí en el lugar que invitaba a la gente a escribir rayando sobre el obelisco los nombres de personas cercanas a ellos que habían sido víctimas del fascismo. Entonces, lo que pasaba era que las personas iban escribiendo hasta que la estatura le alcanzaba, ¿no? Y el artista fue enterrando el obelisco hasta que al final no quedó sino una placa en el suelo. O sea, sepultó el mismo monumento. Entonces eso me parece un ejercicio interesante con la escala, ¿no? Porque pues ya cuando uno hace un monumento de una vez hay una atribución de escala y entonces jugar con la idea de ocultar el monumento hace que el juego de escala, donde el monumento va reduciendo su escala, vaya también ocultando toda esa memoria, todos esos nombres y todos esos grafitis y rayones que se iban colocando sobre la superficie del monumento. Entonces, fíjense, acá hay algo interesante y es que la escala está usada como operatoria y no como fin, pero esa operatoria carga de sentido la obra, precisamente al modificar la escala del monumento. Este es otro ejemplo más sutil, que es de Mauricio Catalan, donde
el juego de escala es muy simple y aquí viene aparejado a la representación. O sea, está representado en esa escultura Adolfo Hitler, pero la escala hace que estemos viendo un Hitler con cuerpo de niño. Y por favor, eso es una obra muy simple, pero también muy diciente, ¿no? Que nos propongan todo, o sea, todo lo que hay detrás de esta figura como un juego de niño, ¿no? Y aquí lo ponen como un niño arrepentido, ¿no? Como que la cagué por allá, hice unas trastadas, pero estoy arrepentido. Aquí de rodillas voy a rezar, ¿no? Hay un juego muy bonito, pero solo con la escala, cambiando la escala del cuerpo de esta figura. Y este creo yo que es uno de los mejores ejemplos. Aquí ves, la cosa es más de detenernos. Fíjense, esta obra se llama Las joyas de la corona y son precisamente una serie de joyas fabricadas en oro y plata que reproducen o representan ciertos edificios que han sido empleados en distintos países para ejercer el poder y el control sobre el pueblo. Entonces, por ejemplo, esa que está más grande es el Pentágono en Estados Unidos. Esto es un edificio que se llama Villa Maristra, que es el edificio donde funciona la seguridad del Estado en Cuba. Sale un estadio en Chile, que es este, donde se reprimió a las víctimas de la dictadura de Pinochet, etc. Entonces son muchos edificios, pero lo importante en esta obra, que quiero que tengan en cuenta, es que aquí hay tres contenidos. Material, que es el oro y la plata, representación, que son estos edificios que están representados, y escala. Pero lo que le da la dimensión de joya es la escala. Entonces, eso calza con el título que el artista le dio, ¿no? Las joyas de la corona. Pero realmente el ver esos edificios como joyas es lo que creo que nos hace pensar precisamente en este comentario que quiere hacer el artista sobre el poder y cómo se ejerce, ¿no? Cómo ciertos regímenes ejercen el poder. Entonces, piénselo, hay tres contenidos, pero la escala sigue siendo el imprescindible, porque la joya puede ser de un material u otro, puede ser de plata, de oro, de esmeralda, sí, tallado en una piedra preciosa y sigue siendo joya. Puede ser un edificio o puede ser otro y va a decir algo, pero la escala no puede variar. Necesita esa escala para tener sentido. Entonces tengan eso en cuenta cuando vayan pensando su trabajo, ¿no? Que la escala es lo más importante. Esto es un ejemplo de cómo hacer algo bobo con la escala. Se lo puse para que ni se les ocurra. Que es esto de Jeff Koons, esa pieza o esta. O sea, es algo muy decorativo. Es simplemente llevar un objeto pequeño a una escala monumental y hacer algo todo cute, todo bonito, todo reluciente para que los ricos lo compren. Entonces, tengan cuidado con eso porque es el camino fácil, ¿no? Llevo un diamante pequeñito, pero lo hago gigante. Y el globo, este coso perrito de globoflexia también lo hago gigante. Entonces, no sé, eso me parece ejercicios bastante pop, bastante vacíos también. Sin embargo, miren la diferencia con esta, ¿no? Aquí el ejercicio es al revés, llevar este edificio a la dimensión de joya, pero el edificio también tiene una procedencia y hace que construya un sentido mucho más contundente. Y bueno, todos sabemos que la escala puede ser utilizada para sorprender al espectador. Entonces también hay que tener cuidado cuando la escala es un ejercicio de especulación técnica o de vanidad que no de mérito. Estas son las esculturas de Ron Mueck, son bellísimas, son una cosa abrumadora, pero intenten también desprenderse de eso de solamente hacer un juego de escala. Porque aquí lo que hay es como la representación realista del bebé, pero llevado a una escala de gigante, ¿no? Al igual que esta pieza. Esta es lo contrario, es como un hombre reducido. Entonces, todo esto es sorprendente, pero es más sorprendente por la representación, el nivel de realismo que este escultor logra en sus representaciones. Sin embargo, sigue siendo un ejercicio como un poco vacío, me parece a mí. Entonces, tengan cuidado con ese tipo
de procedimientos también. Y acá este otro ejemplo me parece un poco más interesante. Creo que puse dos fotos, sí. Eso es una obra que se hizo en una Bienal de La Habana. Y aquí el artista lo que hizo fue construir como una especie de parque con lo básico que necesita un parque. Un banco, un árbol y una tierra, ¿no? Pero entonces lo hizo sobre una maceta gigante. Y aquí sí hay un juego de escala más interesante. Entonces la idea de este espacio es que pues la gente se subía y había una grúa que movía esta pieza por distintas partes de la ciudad. Entonces también era como la posibilidad de hacer, mediante el ejercicio de escala, de hacer como tu microparque en distintas zonas de la ciudad. Entonces creo que ahí la escala tomó una dimensión más interesante. Es como una gran maceta, pero también es como un microparque móvil. Ah, perdón, en Cuba le decimos maceta a la matera. Esta es una matera. También coloqué estos ejercicios que son de un artista que se llama Glexi Novoa y él hace como, por decirlo de alguna manera, hace grafitis, ¿no? Hace murales en espacios públicos, pero los hace en miniatura y generalmente son espacios como abandonados o poco transitados. Entonces solamente un espectador muy atento es capaz de percibir que hay un mural ahí. Entonces eso me parece interesante, llevar la idea de mural de una dimensión grande que normalmente estamos adaptados a ver grandes muros o por lo menos visibles a una miniatura casi invisible. Y también me parece que se vuelve interesante en relación con el contenido de sus murales, porque son normalmente imágenes que tienen que ver con la propaganda grandilocuente del sistema socialista y también del sistema capitalista, como cosas que normalmente sí encontraríamos en una valla, en un muro gigante, ¿no? Entonces lo lleva a esa dimensión de miniatura, me parece que ese juego de escala aquí se vuelve muy diciente. Y también coloqué esta pieza, bueno, esta obra es un ejemplo de cuando podemos trabajar con una escala específica. Hasta ahora hemos visto la escala como el catalizador del sentido principal de la obra, ¿no? Que es lo que básicamente es la orientación del ejercicio. Pero también en la orientación puede estar comprendida la posibilidad de usar una escala específica donde el espectador al conocerla pueda construir sentido también. Esta obra se llama Monumento y es, eh, ahí en esa foto está colocada frente al mar, pero la obra se puede montar en cualquier lado, el contexto no importa. Lo que me parece interesante es que la obra son una acumulación de monedas con la imagen de José Martí, que es como el héroe nacional de Cuba, es como el Bolívar para ustedes, pero está en monedas de 20 centavos cubanos, que es una moneda de muy poca denominación, es como decir aquí la de 50,000 pesos, perdón, la de 50 pesos, es como algo que casi no te sirve para nada. Pero entonces al acumularlas, él lo que hizo fue darle la estatura exacta que José Martí tenía. Entonces eso es un juego con la escala, donde le damos una dimensión exacta a la obra para poder denotar algo. Entonces quiero que lo tengan en cuenta como una posibilidad también del ejercicio. Y aquí vemos ya algo demasiado inteligente, que es un ejercicio de escala también, que es con Piero Manzoni. Piero Manzoni acá hace algo muy astuto, que es colocarle un pedestal al mundo, ¿no? Y realmente es una pieza muy bella, yo creo que es de las mejores obras del siglo XX y nos hace pensar muchísimo, ¿no? Esa idea de pensar la vida entera en este mundo como un hecho artístico, ¿no? Como algo con esa dimensión poética, me parece muy bonito, pero es un ejercicio de escala, básicamente sería la obra más grande del mundo, ¿no? Entonces, quería como cerrar con Manzoni un poco esa idea de la escala como ahora no como un catalizador nada más, sino como el fin de la obra. Es proponerte algo de una dimensión enorme, ¿no? Como el mundo entero, y proponerlo como una obra solo colocándole un pedestal, ¿no?
el pedestal del mundo. Estos son unas obras de Piero Manzoni que también son ejercicios de escala. Él hacía unas líneas gigantescas en un pliego de papel, luego la enrollaba sobre sí misma y entonces las proponía como líneas infinitas, lo cual tiene sentido porque al volver una línea a un círculo, pues eso se cierra y no se acaba, ¿no? Y lo metía dentro de unos tarros donde declaraba que estaba vendiéndote una línea infinita, ¿no? O sea, contiene una línea de longitud infinita. También es un comentario sobre escala, pero en un comentario mucho más modesto y también atrevido y me parece a mí elocuente, ¿no? Bueno, hasta ahí los ejemplos que les puse. Quería pasar un poco rápido por esta presentación. Entonces voy a dejar de compartir.